Muchas gracias a todos los participantes, somos 115 en este momento. Yo conocí a Gonzalo de manera virtual, ¿no? Nunca nos hemos visto en persona. Somos amigos de internet, de FaceTime, de virtuales. teléfono, de correo, virtuales. Nunca nos hemos visto en persona. Yo quisiera manifestar, yo tengo muchos años metido en esto, tengo una empresa que se dedica a los temas de hidrología, de meteorología, temas ambientales, SMA Ambiental Andina. Estamos pues muchos años metidos en esto. Tengo la suerte de trabajar con importantes meteorólogos, físicos, ingenieros. Y Gonzalo me ha sorprendido gratamente porque siendo un eximio deportista y una excelente persona, es una persona que también ha desarrollado un profundo conocimiento sobre este universo que son los océanos, ¿no? Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y habla mucho de lo ignoto, de lo desconocido que todavía es el océano para nosotros. Lo estamos entendiendo desde la superficie hasta algunas capas muy superficiales, ¿no? Siempre digo, han llegado más personas a la superficie de la Luna, han llegado exactamente 14 personas a la superficie de la Luna, o 12 personas a la superficie de la Luna, menos el Apolo 13, y que los que han llegado al fondo del mar, la fosa de las Marianas, que está a algo más de 10 kilómetros. 11.000 kilómetros. 11.000 metros, perdón. Imagínate. Entonces, es un mundo fascinante por conocer, por descubrir, y bueno, el impacto que tiene la superficie de él nomás en toda nuestra biosfera, en el clima del Perú es absolutamente trascendental, ¿no? Y los cambios que la variabilidad climática trae en sus manifestaciones más extremas, como son los grandes eventos del Niño y de la Niña, siendo en el caso del Niño muy destructivo y en el caso de la Niña con impactos positivos muy importantes para la economía, extraordinarios, ¿no? En cuanto a su dimensión, ¿no? La costa peruana tiene esa cosa única de que puede tener un desierto importante, como es el de Sechura, y 12 meses después ese desierto es una sabana tropical, es una llanura tropical, ¿no? Completamente verde, ¿no? Con un cambio de temperatura del mar de 10 grados el mismo día, la misma hora, un año que otro, ¿no? Esas particularidades que tiene el Perú, que son las que le dan la riqueza ictiológica, pesquera que tiene, son fascinantes. El perfil del deportista es el que nos trae Gonzalo, y en su afán científico, ¿no? Tratar de entender todo esto. Sin nada más que eso, Gonzalo, por favor, ilústranos. Gracias, Abraham. Gracias por la introducción. Bueno, estábamos viendo los vientos. Esta es una imagen muy interesante. Esta es información satelital. Se podría decir que son los vientos ahora. El satélite da varias vueltas al mundo y va leyendo los vientos a nivel de la superficie del mar. Y aquí podemos ver que los vientos van básicamente de este lado de la Tierra hacia el otro lado. Y en el hemisferio norte también tiene ese sentido. Perdón, tiene este sentido. Y en la zona del Pacífico Central tenemos estos vientos alisios, ¿no? Vamos a explicar por qué hay esta rotación de vientos, que lo podemos ver mejor en un planiferio, que es este de aquí. Es lo que les estaba comentando, ¿no? Los vientos vienen hacia este lado, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, y en el hemisferio norte también hacia este lado, y en la zona del Pacífico Central, y en general del Ecuador, va hacia este lado. Ok. Ese fenómeno de vientos se genera por una fuerza que se llama Coriolis, que se produce por la rotación de la Tierra. Vemos aquí la Tierra que gira hacia este lado, y la Tierra al girar arrastra la atmósfera. Y no es lo mismo arrastrar en este lado a 40.000 kilómetros, que es lo que tiene que dar la vuelta a un punto. Si una persona está acá en el Ecuador, recorre 40.000 kilómetros en un día. Si está, por ejemplo, en Santiago de Chile, alrededor de 20.000, y si está en el eje del polo, no se mueve, solo gira. Entonces, esa fuerza de la inercia con el giro de la Tierra hace que los vientos sean en esta forma, en el hemisferio sur, y en esta forma en el hemisferio norte.
Entonces tenemos corrientes frías que suben y ya la corriente tibia se va hacia el otro continente. Si la Tierra girase al revés, tendríamos una corriente inversa. Es decir, tendríamos agua caliente que entrase al Perú, agua fría que entrase a Brasil. O sea, Perú tendría pues una geografía y vegetación la misma que Brasil, pero bueno, no tendría toda esa riqueza de peces. Entonces es la rotación de la Tierra la que genera principalmente los sistemas de vientos. Aquí lo podemos resumir fácilmente en tormentas que hay en el hemisferio sur, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, ¿no? Que van en esta dirección. Y aquí vemos cómo cada tormenta bota olas, empuja olas hacia nuestras costas, ¿no? Tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, ¿no? Algunas más distantes. Este también es estoy poniendo todos los links para que después, cuando les pasemos la presentación, los puedan ver. Esta es una página web interesante que te grafica distancias cuando pones dos puntos con coordenadas en la Tierra, ¿no? Entonces aquí podemos ver que las olas más lejanas, que vienen desde el hemisferio norte, recorren 13.000 kilómetros para llegar a nuestras costas, o llegar a Lima. Y una tormenta promedio puede recorrer alrededor de 5.000 kilómetros, una tormenta en el hemisferio sur. Esta es una tormenta específica que después vamos a hablar, es un maretazo que ocurrió en el 2014, que lo vamos a analizar en más detalle. Hemos visto la Tierra con los vientos del momento, pero lo que hay que ver es también la proyección a futuro. Y una página web muy interesante, también gratuita, es StormSurf, que vamos a ver ahora. A propósito de los vientos, comentario mientras Gonzalo avanza con la siguiente lámina, estamos teniendo ahora una disputa de los vientos superficiales que el anticiclón con cierta fortaleza nos está trayendo estos días a la costa del Perú, pero algunos cientos de metros por encima, los vientos de lo que se llaman de baja altura, están entre 700 y 2.000 metros, están soplando desde el norte, están trayendo aire caliente y está produciendo este contrapunteo entre el aire húmedo, frío, superficial y aire un poquito más cálido que llega del norte, y por eso estos días se va a dar esta dualidad de tiempo cubierto y húmedo en la mañana, con tendencia a despejar y cálido y seco en la tarde. Seco relativamente, seguimos. Sí, de acuerdo. Aquí se ve que en verdad están debilitados un poco los vientos del sur, que este es el anticiclón. Y aquí ponemos la proyección. Por ejemplo, esta es la imagen con los vientos tomados por el satélite el día de hoy, en las últimas 24 horas. Y vemos cómo las tormentas se van moviendo en dirección hacia el Perú, ¿no? Esta, por ejemplo, apunta un poco más a Centroamérica. Y vemos el anticiclón, que está un poco alejado del continente. Y aquí vemos cómo ya el anticiclón del Pacífico Sur empieza a traer más vientos hacia la costa peruana, ¿no? Esto es una proyección hasta 180 horas. Sí, pero mira, tienes unos nortes ahí frente al anticiclón, una pequeña baja que se forma al norte de Chile, brevísima, ¿no? Sí, es rara. Sí, claro. Bueno, aquí podemos ver, acá vamos a ver mal clima probablemente en unos días, vuelve el mal clima, vuelve el frío. Bien potente el anticiclón, eso ya es en junio. Sí, ¿no? sí, ahí está bien fuerte. Sí. Los sistemas de alta presión giran en sentido antihorario y los sistemas de baja presión giran en sentido horario, ¿no? En el hemisferio norte es al revés. Bueno, regresamos a la presentación. Igual, cualquier proyección, diría yo, de más de 96 horas no es tan confiable, ¿no? Y todos estos modelos de olas o de vientos no se hacen para los tablistas, sino básicamente para proteger a las embarcaciones en alta mar. Entonces, son optimistas desde el punto de vista de un tablista, porque tienen que alertar anticipadamente de una potencial tormenta y la pintan bien. Y con el tiempo, vemos que los pronósticos de olas normalmente se ajustan hacia abajo con el paso de los días, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera agregar que con la diferencia entre el anticiclón y el ciclón, que efectivamente menciona Gonzalo, y esa es una pregunta que está entrando,
tienden, cuando están en dupla, tienden a veces a suprimirse, ¿no? El efecto de uno sobre el otro, ¿no? El anticiclón tiene un patrón, digamos, le llamamos, el nombre técnico es anticiclón permanente, semipermanente o permanente del Pacífico Sur, ¿no? El APPS. Entonces, Ese de aquí. así es. Entonces, y se aleja y se acerca de manera, digamos, permanente, es muy dinámico, ¿no? En el niño, cuando el niño es costero, el anticiclón se retrae tremendamente, ¿no? Y cuando tenemos un niño costero de verano, puede hasta casi desaparecer, ¿no? Y estar sustituido por bajas inclusive, ¿no? Entonces, y eso genera un rapidísimo calentamiento de la costa peruana, ¿no? Entonces, en el invierno pasa lo opuesto, ¿no? Claro, aquí podemos ver el anticiclón con toda la intensidad al lado izquierdo y el anticiclón debilitado, que ha sido una imagen tomada del Niño Costero 2017. Claro, sin ningún impacto, por ejemplo, en la mitad norte de la costa, ¿no? Está completamente invadida por aguas cálidas. Ahí en el caso de la Claro, derecha. aquí vemos el anticiclón a toda potencia que llega más allá de Galápagos. Esto es lo estándar, que domine el anticiclón toda esta zona de vientos. Y aquí es una anomalía bastante grande. Este es el niño costero, porque no es que se haya calentado el Pacífico Central, sino es un efecto que se da solo en esta zona. No solo que no se haya calentado, sino que estaba frío el Pacífico Central. Fue una cosa nueva para nosotros, ¿no? Claro, acá podemos ver que no entran los vientos. Se quedan hasta Ancash, más o menos. Sí. Y esa es una de las proyecciones que tenemos ahora para los siguientes meses. En algunos de los modelos, el Pacífico Central se va a enfriar a niveles de la niña débil, pero que probablemente en la costa peruana no tengamos la correspondiente niña. En algunos modelos, ¿no? Eso es parte de lo que se está dilucidando en las próximas semanas. Y hablando del niño, tenemos este fenómeno que es el del Pacífico Central, que es diferente. Básicamente se genera por una reversión de los vientos en el Pacífico, en la zona occidental, ¿no? Los vientos normalmente, como hemos visto, vienen en esta dirección, suben y dan la vuelta, ¿no? Lo que sucede es una anomalía en esta zona donde los vientos se reversan. Van o se dirigen hacia nuestras costas. Y ese viento traslada agua tibia, pero no sobre la superficie, sino debajo del agua. Entonces tenemos agua tibia a unos 50, 150 metros de profundidad que empieza a viajar hacia nuestro continente. Se demora como 2 meses en florecer, ¿no? En aparecer. Este es el afloramiento de la onda Kelvin. Esta es la onda Kelvin, que siempre le hemos asociado con agua caliente, pero creo que también hay onda Kelvin fría. Las ondas son frías o cálidas, ¿no? Y ese es un corte transversal que se le hace al Océano Pacífico. Y el mecanismo de transmisión del agua caliente, que una onda Kelvin cálida y una onda Kelvin fría, de agua fría, tenemos ahorita una onda fría importante avanzando, solo ocurre en la franja ecuatorial, ¿no? Hay este fenómeno Coriolis que tú manifestabas, Gonzalo, hace que el clima del norte y del sur estén prácticamente independizados, ¿no? Y la única cadena de transmisión sucede kilómetros más al norte y kilómetros más al sur de la línea ecuatorial, que es ese corte precisamente, ¿no? Si la reversión ocurre un poco más al sur o un poco más al norte de la línea ecuatorial, no vamos a tener una onda Kelvin importante, por más fuerte que sea la reversión. De acuerdo. ¿Cuáles son los efectos del niño en la generación de oleajes? Básicamente, lo que tenemos es una mayor temperatura del Pacífico Central, y eso básicamente es gasolina para las tormentas, porque hay una mayor diferencia de temperaturas entre los trópicos y el polo. Entonces lo que tenemos son tormentas más seguidas. También los patrones de avance de la tormenta están más pegados al Pacífico Central, están más arriba, ¿no? Acá lo podemos ver, han bajado un poco de este rango, que es el corredor de tormentas. Normalmente cuando hay un niño las tormentas están más abajo, es decir, están más cerca a nuestras costas. Igual aquí suben un poco más hasta los 30 grados sur, y están más cerca y las olas llegan con más facilidad. Entonces tenemos más oleajes y más consistentes.
Ahora vamos a hablar un poco de teoría, que es importante para después entender cómo viajan las olas en el mar, ¿no? Tienen una velocidad y esa velocidad depende del periodo de la ola. ¿Qué es el periodo de la ola? Es básicamente el tiempo que pasa una ola, un punto fijo, ¿no? Es decir, desde su valle hasta el otro valle, se demora, por ejemplo, 10 segundos, eso es el periodo. O de pico a pico, del pico de una ola al pico de otra ola, toma 10 segundos, el periodo de las olas es de 10 segundos. Y la longitud de onda, o sea, toda la longitud de una sola ola, está en función al periodo, es 1.5p cuadrado, y la velocidad es 1.5p en metros por segundo, ¿no? Por ejemplo, una ola de 10 segundos de periodo tiene una longitud de onda de 150 metros. Esto es en alta mar, y viaja a una velocidad de 15 metros por segundo, que son más o menos unos 50 kilómetros por hora. Esa es su velocidad en alta mar. Escucho a veces que mencionan que un oleaje ha traído agua caliente o un oleaje ha traído agua fría, y en verdad, en alta mar, las olas no transportan agua, solo mueven las partículas en forma circular. O sea, viene la ola, ¿no? Viene el bote, sube el bote, lo mueve, lo baja y lo deja en el mismo sitio. Es decir, no hay traslación de agua. El agua de la crecida no llega a nuestras costas. Recién en la zona de reventación sí, efectivamente hay movimiento de agua hacia la orilla, pero en estas zonas no. Aquí lo podemos ver, ¿no? Simplemente se mueven las partículas. Aquí podemos ver un ejemplo, o varios ejemplos, de una ola de bajo periodo. Un periodo de 10 segundos es lo que se llama un windswell, es una ola generada por un viento no tan fuerte, no tiene mucha capacidad de viajar, es decir, no puede viajar, pues, cruzar todo el océano. Estas olas, por ejemplo, de 10 segundos o menos son las que generan el anticiclón, y vemos que el mar está un poco arrugado. En cambio, olas de periodo de 20 segundos hasta 25 segundos son olas generadas por una tormenta grande en el Pacífico Sur o el Pacífico Norte, y la longitud de onda, en este caso por la fórmula, es de 600 metros, y viaja a 30 metros por segundo, o sea, el doble que la velocidad de una ola de bajo periodo. Por eso cuando entra una crecida, vemos que primero llegan las olas de periodo, pues 22 segundos, después 21, 20, como una maratón, ¿no? Empiezan a viajar y las olas con más periodo llegan primero, y las olas con menos periodo llegan después. He puesto también un tsunami, que no es una ola generada por viento, sino básicamente por ejemplo, un terremoto. Una ola de un tsunami puede tener un periodo de 300 segundos, de 5 minutos, y tiene una longitud de onda en alta mar de 13 kilómetros. O sea, es recontra larga. Entonces, imagínense una ola no muy alta, de 1 metro, que tiene 13 segundos, 13 kilómetros de largo, y se demora 5 minutos en pasar. Entonces, cuando una embarcación está en alta mar y pasa el tsunami, no lo siente, porque se demora 2 minutos y medio en subir 1 metro, y 2 minutos y medio en bajar 1 metro. Entonces, básicamente, no se siente. Sin embargo, esa ola, cuando llega a la orilla, se comprime y ya sabemos lo que sucede, ¿no? Puede generar mucha destrucción. La velocidad real de un tsunami es más o menos 700, 800 kilómetros por hora. Teóricamente podría viajar más rápido, pero es el fondo marino el que lo frena. O sea, el tsunami tiene la capacidad de sentir el fondo durante todo el Océano Pacífico. Entonces es frenado por el Océano Pacífico a una velocidad de más o menos 700, 800 kilómetros por hora. A medida que se acerca a la orilla y hay menos profundidad, va reduciendo su velocidad. O sea, no llega con esa velocidad a nuestras costas. Llega a una velocidad normal, 30 kilómetros por hora, 30 y pico kilómetros por hora. Y esa velocidad, por ejemplo, acá tenemos el tsunami que ocurrió en Chile en el 2010, y vemos cómo se propagó a las 3 horas, a las 6 horas, y llegó a Japón a las 20 y tantas horas. Entonces, básicamente tiene la velocidad de un avión. Los tsunamis, para generarse, se requieren que se cumplan 3 requisitos, ¿no? Es un terremoto grado 7 o más, el epicentro esté en el mar, y no solo que esté en el mar, sino que de la falla esté muy cerca a la superficie del zócalo continental. Este es un cuadro que saqué del libro, donde se resume la velocidad de cada ola, el periodo que tiene,
y cuánto viaja en un día. Esto es información interesante porque con esto podemos calcular cuánto se demora una ola en viajar. Acá hay un fenómeno muy particular, que es que la velocidad de la ola es una y la velocidad grupal es otra. Es decir, las olas viajan en rachas, ¿no? En series. Y así como las aves cuando viajan, hay una que toma la punta y después se cansa y va para atrás y otra toma la punta, lo mismo sucede con las olas en alta mar. Se van alternando y la velocidad grupal es la mitad de la velocidad de una ola. Entonces, una ola de periodo de 10 segundos viaja 600 kilómetros en un día, más o menos. Una de 20 segundos viaja 1300. Una de 24 segundos viaja alrededor de 1500 por día. Entonces vimos esa tormenta que se generó en el Pacífico Sur a 5000 y pico kilómetros, entonces le toma cerca de 4 días en llegar a nuestras costas. Esta es una imagen que muestra el periodo de las olas. Abajo podemos ver el periodo en números y colores, y vemos pues una crecida. Esta data la saqué el domingo, es una crecida que entró el domingo, y vemos los periodos, ¿no? De 20 segundos, ¿no? 19, 18, 17. Es decir, las olas cuando viajan van corriendo unas más rápido, otras más lento, y se van distanciando, ¿no? Si vemos acá, la distancia es mucho mayor que esta. Acá recién están saliendo las olas del ojo de cada tormenta y se van distanciando y cada vez más. El periodo no significa necesariamente que la ola sea grande. O sea, hay mucha energía, pero es importante también ver hacia dónde apuntan los vientos. O sea, vamos a ver que esta tormenta apuntó los vientos principalmente a Panamá. Entonces, en Panamá tenemos el tumbo más grande, y en los lados se va achicando el tumbo, que va llegando a Chile, a Perú o digamos, a México. Entonces, llega con el mismo periodo. O sea, tiene 20 segundos, pero acá tiene más tamaño y a los lados tiene menor tamaño. Entonces, es importante ver el vector principal. Se llama, en inglés es fetch. Es importante ver hacia dónde apuntan los vientos, porque es ahí donde va a dirigirse la mayor cantidad de energía. Este es un modelo de proyección de olas de Surfline. Este es el Ola Classic. Lo uso yo desde hace 20 años. Lo tengo bastante bien calibrado, porque es importante el feedback, ¿no? Ver lo que dice el pronóstico y ver qué pasa en el mar, y entender pues, qué significa una crecida pues, de 8 a 9 pies, de 16 segundos y con 205 grados de dirección. Lo interesante de este modelo de Surfline es que te separa las crecidas hasta en tres posibles crecidas, ¿no? La primaria, secundaria y la terciaria. Es importante separar las olas, porque unos modelos las mezclan y es donde el modelo empieza a fallar y empieza a mezclar los resultados. Entonces es importante ver cuál es el suelo principal, cuál es el suelo secundario y el terciario, ¿no? En este caso podemos ver que tenemos un suelo sur de 10 segundos de periodo, después 9, 8, 7, 6, ¿no? Que va bajando, aquí hay un repunte, pero esta bajada de periodo es justamente porque las olas viajan más lento, entonces llegan después, ¿no? Inclusive, miren, llegan 2 días después. Y este suelo sur, este rojo que vemos aquí, es el suelo que genera esta sensación de que el mar está medio arrugado, que está feo, ¿no? Y tenemos los suelos grandes, que son como este de aquí, que traen olas de mayor periodo, 15 segundos, inclusive 20 algunos, y traen buenas olas y más ordenadas. Este es un detalle interesante de la energía que tienen las olas. Por ejemplo, una ola de 1 metro tiene una energía de 1, una ola de 2 metros tiene una energía de 4x porque está en función al cuadrado de su altura, una ola de 3 metros tiene 9x de energía, y una ola de pico alto como la de la foto tiene 49x de energía, ¿no? De poder. Esta es una foto tomada en el campeonato de pico alto en 2009. Ese es Javier Swain, un tablista peruano. Este fue un campeonato internacional. En pico alto, si bien la ola tiene demasiada energía, eso no es lo peligroso. Lo más peligroso en pico alto es que cuando la ola revienta, empuja mucha agua con oxígeno al fondo, unos 4 o 5 metros hasta el fondo, y cuando el tablista se cae y trata de salir a la superficie,
y mueve los brazos, encuentra burbujas y no sube. Entonces tiene que esperar a que suban las burbujas para recién sentir tracción en los brazos y poder salir a respirar. Y ya está la otra ola encima. Entonces ese es el gran peligro de Picualto, que te hunde y no te deja salir. Y cuando sales ya tienes la otra ola. Y hay olas, pues, o sea, hay rachas que vienen 6 olas de este tamaño. Es muy difícil, para gente profesional, tiene que estar muy preparado, con cursos de apnea. No es juego, está hablando de juego. ¿Puedes repetir, Gonzalo, cómo se mide la fuerza ahí, el 49X? Sí, es al cuadrado, ¿no? O sea, la energía está en función al cuadrado de la altura de la ola, ¿no? De acuerdo. Entonces, básicamente, vemos cómo se multiplica rápidamente el poder de las olas respecto al tamaño, ¿no? Ya. Este es otro detalle interesante, y bueno, es importante tenerlo en cuenta, y para los hijos también, porque te engaña la playa muchas veces. Cuando tú ves una playa de este tipo, que tienes olas a un lado y olas a otro lado, y ves probablemente una mancha, si la playa es de arena, ves una mancha de sedimento que empieza a meterse, y cuando uno ve la playa dice, bueno, ¿por dónde voy a entrar? Ah, voy a entrar por el lado más tranquilo. Acá está más tranquilo, es menos peligroso. Entonces empiezas a meterte al mar, te distraes, y a los pocos segundos ya estás detrás de las olas. Y lo que tratas de hacer, dices, bueno, voy a regresar. Imposible. Porque eso se genera por la reventación de las olas a los lados. Cada ola, como vemos, traslada agua a la orilla se empieza a llenar y tiene que regresar esa agua por un lado. Entonces rompe por un lado, debilita las olas, porque las corrientes debilitan las olas, y da la sensación de que el mar está más tranquilo, que esta es la zona para bañarse. Y es todo lo contrario, es muy peligroso. Entonces, si uno trata de regresar, no le vas a ganar a la corriente, te vas a cansar y te vas a ahogar. Acá lo que tienes que hacer es, cuando te encuentres en esta situación, nadar lateralmente 20 metros, 30 metros a un lado o al otro y salir. No te pelees con la corriente, no le vas a ganar. Este es un fenómeno increíble. Esta es una foto de Carlos Tomasio, la verdad, muy buena, sobre la refracción de las olas. Como vemos, las olas toman la forma de la bahía. Y esto se debe a que, por ejemplo, aquí, vemos en el lado cercano a esta playa, esta es la Costa Verde, agua dulce. La ola aquí se ha frenado. La ola empieza a sentir el fondo y se empieza a frenar. Pero donde tiene más profundidad sigue avanzando a una velocidad mayor. Entonces, es por esa razón que la ola toma el contorno de la bahía. Y se genera este fenómeno bastante alucinante de olas perfectas, alineadas en dirección a la costa. En Chicama también tenemos fenómenos de este tipo, o sea, se puede ver muy bien esa curvatura de las olas cuando llegan a la bahía, ¿no? Las olas de bahía hacen este fenómeno. Tenemos también la refracción de las olas en la isla Sangayán. Aquí podemos ver, voy a tratar de poner a ver si... En este lado podemos ver cómo la ola curva, va sintiendo el fondo y va curvando. Esta es la ola de Sangayán, que después la vamos a ver. Vemos como un oleaje sur le da la vuelta a la isla por ambos lados, ¿no? Empieza a sentir el fondo y empieza a girar la ola, tanto en este lado de la isla como en el otro lado de la isla. Y ese es el fenómeno de refracción. Cuando la ola siente el fondo, se empieza a frenar y el resto de la ola sigue avanzando rápido y se forma este giro. Aquí, por ejemplo, en Sangayán tienes mucha profundidad, entonces la ola acá casi no siente el fondo y sigue de frente. Este fenómeno también afecta a los tsunamis, ¿no? Han habido casos en una isla de Indonesia donde el tsunami viene en esta dirección, ¿no? Viene de abajo hacia arriba, envuelve a la isla por un lado y por el otro, y el efecto más destructor se da atrás de la isla, porque las dos olas se encuentran y hacen mayor destrozo, no en la zona donde impacta directamente el tsunami. Aquí podemos ver un detalle de la isla Sangayán. Esta es la punta donde
se corren las olas. Y lo increíble de esto es que tenemos una ola que viene con dirección este. Es decir, el oleaje sur ha terminado girando hasta tener una dirección este. Y cuando una persona corre una ola en Sangayán, se aleja del continente. Es casi como una contraola. Uno espera la ola mirando el continente. Es un fenómeno bastante raro. Y eso se debe a la refracción de la isla, ¿no? que generan las olas. Bueno, la isla de Sangayán tiene una ola pues, de calidad mundial, la verdad. Es increíble. Aquí vemos a Gabriel Villarán haciendo un aéreo. Gonzalo, preguntan cómo se puede calcular la altura de una ola estando en la orilla. En verdad, tienes que medirla desde la base hasta el pico de la ola. La cara de la ola es como debe medirse. Los hawaianos la miden por atrás. La verdad es muy difícil medir una ola por atrás. Tienes una ola como Teahupu en Tahití, donde la ola por atrás no tiene altura, es casi plana. Y la ola solo se ve en la cara delantera. Entonces yo considero que la ola debe medirse desde la cara de la ola, ¿no? Ya. Para cálculos de tsunami, lo que se utiliza son boyas que tienen un flotador que está perfectamente calibrado con GPS y se va midiendo el desplazamiento vertical, ¿no es cierto? Y con eso se va determinando la altura del tsunami en las distintas estaciones que forman la red global de tsunamis. Seguimos. Bueno, estamos hablando de esta zona increíble, que está en Paracas, donde tenemos pues no solo una ola increíble, sino también el mejor sitio para navegar, ¿no? Tiene unos vientos increíbles, la ola de Sangayán, que también es espectacular, la zona perfecta para hacer windsurf, para hacer kite, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a un chico de 13 años, que es Mariano Pancorbo, es campeón de kite, lo vemos aquí en Paracas. Tenemos también buceo y pesca. Estas fotos muy interesantes son de Yuri Hooker, que es un biólogo marino que conoce muy bien la zona de Paracas. Estas imágenes de Paracas. Acá vemos las algas de Paracas, que después las vamos a comentar. Bueno, la biodiversidad de la zona es increíble. Y ahora vamos a explicar un poco el fenómeno de Paracas, que hay varios fenómenos aquí, ¿no? En el gráfico podemos ver un oleaje suroeste y un oleaje sur. Y como vemos, la península de Paracas, que es gigante, más la isla Sangayán, bloquea prácticamente casi todo el oleaje de estas dos direcciones. Y tenemos un triángulo aquí, toda esta orilla, donde el mar es muy manso. En Paracas evidentemente es manso porque se entiende, está muy, muy protegido. Pero inclusive aquí, en San Marino, estamos en el kilómetro 210 de la Panamericana Sur, estamos frente a las Islas Chincha, el mar es manso. Es un fenómeno muy raro. Cuando descubrí esta playa, me llamó mucho la atención, porque el look and feel es de una playa abierta, pero no tiene olas, casi como una laguna. Y es muy raro ver una playa abierta en la costa peruana, o en la costa del Pacífico, Chile incluido, que sea mansa. Entonces, ya al hacer el análisis se entiende por qué no hay olas en toda esta zona. Y aquí, en la playa de Hawái, ya vemos que hay olones, ¿no? Siempre que llegamos a esta playa de Hawái, que es la playa larga, donde está el peaje, las olas, pues, mínimo están en 1,5 metros, 2 metros, todos los días, y de ahí para arriba. Ya no, las islas no tienen ningún efecto sobre esa playa. Aquí también, Abraham, vamos a pedirte una opinión, pero voy a explicar un poco este fenómeno de la zona, que es también algo bastante increíble. Tenemos una zona de sol que va desde Paracas hasta más o menos mitad de Chincha. Cuando uno va por la carretera y empieza a llegar a Chincha, o sea, está en esta zona pues con un mal clima, empieza a llegar a Chincha y se empieza a abrir el cielo, ¿no? Y aquí ocurre ese fenómeno de sol, se abre el sol. Así es, eso tiene que ver con
con varias condiciones. Una de ellas es la zona montañosa, montañosa entre comillas, que está en el desierto al sur de Paracas, y el efecto que tiene la península, ¿no? Que limpia, o permite que se ventile parte de la nubosidad en todo el callejón que forma el Valle de Ica. El Valle de Ica es el único valle de la costa que está orientado de norte a sur. No es un valle este-oeste como es el Valle de Pisco, el Valle de Chincha, es un valle norte a sur. Es un callejón, digamos, que viene desde Palpa, Nazca, por donde entra y ventila el aire en la mañana, y por eso Ica tiene esta propensión a disipar a lo largo del día, inclusive ante el invierno, ¿no? Ese efecto se va corriendo conforme van avanzando las olas hacia Pisco y eventualmente hacia Chincha, ¿no? Entonces, en detrimento de Lima, ¿no? Lima es probablemente una de las pocas ciudades de latitud tropical que mediciones del aeropuerto de Lima, puede estar 45 días sin sol, de locos. Increíble. ¿No? Así es. Increíble. Y hemos tenido 45 días medidos con overcast, ¿no? Eso no se va a dar ciertamente en el sur. Pero en concreto en San Marino, y a mí me llamó la atención este año de las mediciones 26, 27 grados, que normalmente las veríamos en los mejores días de verano al norte de Máncora, digamos, en la costa de Tumbes, tiene que ver con el fenómeno que menciona Gonzalo de la poca turbulencia del mar por el poco oleaje, ¿no? Entonces, el mar se calienta en su capa más superficial y no hay digamos, no hay el viento es más suave. Sí, no hay un agitamiento y permanecen las capas cálidas en la superficie, y bueno, la imagen es elocuente respecto de la falta de oleaje, ¿no? Sí, en Paracas tienes este fenómeno, que no tiene olas también, y en la mañana sale el sol, empieza a calentar la superficie del mar, pero en la tarde el viento es tan fuerte que se lleva todo el agua caliente de la superficie, y para nivelarse el mar aflora agua fría del fondo. Sí, ojo que en Paracas podemos tener mediciones de 22, 23 grados, mientras que en el Callao estamos en 17, 18, se puede 5, 6 grados de diferencia, ¿no? En una distancia tan corta. Solamente la bahía, ¿no? Y eventualmente en el arco costero que mencionas de San Marino, y probablemente algo más al norte, ¿no? Claro, y ese afloramiento también hace que tengas muchas especies ahí, por ejemplo, tienes las malaguas, las rayas, muchas algas, y son las algas las que cuando mueren se van a la orilla, se descomponen y se forma ese fango, ¿no? Paracas tiene ese suelo medio fangoso, Sí. que no es muy agradable. Es linda la bahía, pero efectivamente para bañarse es un poco complicado. ¿Por qué En no nos cambio, en San cuentas un Marino, poco de San Marino, Gonzalo? sí, bueno, en San Marino tienes una playa de arena, como cualquier playa de Lima, no tienes ninguno de estos bichos, o sea, no hay malaguas, no hay rayas, no hay algas tampoco, porque como es de arena, las algas no se pueden fijar a una piedra. Entonces tienes unas condiciones increíbles de mar y de sol, porque como vemos aquí en el gráfico, los vientos empiezan a disminuir a medida que se van yendo hacia el norte, ¿no? Entonces, en Paracas tienes sol, medimos contigo, ¿no? Me dice una estadística de 20 años de sol, y son casi 280 días de sol al año. O sea, es increíble la cantidad de sol que hay en esta zona, ¿no? Y eso hace que justamente hasta en invierno el agua sea tibia, ¿no? O sea, sea agradable. En verano hemos tenido hasta 28 grados un día de poco viento. Muy bien. Vamos a analizar esta tormenta que generó un maretazo el 3 de julio de 2014. Esta es una foto que tomé en El Cabezo, en la isla San Lorenzo, ese día, en la mañana, donde pues nunca hay una ola, pero cuando la braveza es tal, aparece una ola de hasta 4 metros, realmente increíble para un tablista, pero es una ola muy peligrosa, tiene rocas muy grandes, muy, muy cercanas a la orilla. Es una ola para profesionales, pero en verdad es impresionante, es una ola que es increíble verla. Y esta es otra foto de la misma crecida, en la tarde, se la tomé a Gabriel Villarán, en el campeonato de pico alto de ese año, fue la crecida más grande del año, y aquí podemos ver pues la cantidad de energía que tiene esta ola, y bueno, si el tablista se cae, pasa lo que les digo, ¿no? Que lo sumerge unos 4 metros debajo del agua, pero en una mezcla de agua con oxígeno,
con aire que hace muy difícil salir a la superficie. Por eso ahora pues, usan estos chalecos inflables o con esponja, con flotación, para poder salir más rápido, porque la verdad pico alto no te deja salir. Te tienes que esperar a que salgan las burbujas para después empezar a agarrar agua con los brazos y empezar a salir a la superficie, y ya tienes la siguiente ola reventándote en la cabeza. Aquí podemos ver el modelo de vientos de Storm Surf que hemos visto antes, pero de la fecha de esta crecida. Es decir, vemos aquí la fecha, es 27 de junio de 2014, una proyección a 48 horas. Es decir, el 29 de junio se formaría esta tormenta, una tormenta bastante increíble. Abajo podemos ver los vientos en nudos. Tenemos en el ojo de la tormenta, por ejemplo, vientos de hasta 60 nudos, algo increíble. O sea, es raro verlo en el Pacífico Sur, vientos tan fuertes, y también en un área de cobertura de la tormenta del tamaño de Perú, y todo apuntando hacia Perú. O sea, esta es la tormenta perfecta, digamos, desde el punto de vista de un tablista, ¿no? Y acá vamos a ver el detalle de cómo interactúa la alta presión, 1024 milibares, con una de muy baja presión de 946 milibares. Pero esto es una proyección, ¿no? O sea, a 48 horas es muy probable 900, te voy a interrumpir, Sí, Gonzalo. dale, dale. 948 milibares es lo que separa posiblemente un huracán de categoría 4 de un huracán de categoría 5, ¿no? Esa es la bajada de presión que se tiene ahí, ¿no? Sí, es increíble. Por eso la perturbación es de esa magnitud, ¿no? En el caso de la superficie del mar. Claro, 60 nudos, estamos hablando pues de más de 100 kilómetros por hora, ¿no? Brutal. Así es. Y digamos, desde el punto de vista de formación, tienes en este lado dos altas presiones, dos sistemas de alta presión, y tienes el sistema de baja presión. Entonces, esa ubicación de los sistemas de baja presión y alta presión dan la dirección del oleaje. Y aquí podemos ver que la energía principal se va a Perú. Entonces, este es un oleaje que generó ondas de 25 segundos de periodo, y el mayor oleaje llevó a Perú y a Chile, pero igual las olas llegaron hasta California, ¿no? O sea, le pegó a toda la costa del Pacífico, ¿no? De aquí tenemos una imagen de data real, porque la proyección no es la data real. Esta es una imagen tomada, o creada por los satélites, por eso que vemos rayas. Esas son las lecturas que da el satélite cada vez que da una vuelta a la Tierra. Da varias vueltas en un día, da 12, 14 vueltas al día, y empieza a leer los vientos a nivel de la superficie del mar. Entonces aquí podemos ver ya la data real, es decir, lo que realmente sucedió. Vamos a entrar al detalle, y la tormenta efectivamente se generó el 29 de junio, y llegó las olas el 3 de julio. Entonces son 4 días de viaje. Entonces podemos también ver que coincide con la velocidad de la ola y el periodo, ¿no? Para llegar a nuestra costa. Son 5.000, esto está ubicado a 5.600 kilómetros de distancia, y lo hizo en 4 días. Lo interesante de este modelo, que también es gratis, o sea, no hay que pagar para ver esta información, es que puedes ver los vientos, la dirección de los vientos. Cuando hay una banderita es que ya llegó a los 50 nudos. Y si tiene una banderita y una rayita son 60 nudos. Entonces aquí podemos ver en el ojo de la tormenta que efectivamente alcanzó vientos de hasta 60 nudos en una pequeña área. Lo podemos ver aquí también. Y lo interesante es ver la dirección. Entonces efectivamente la dirección es hacia Perú. Esto hay que verlo en un globo terráqueo, porque un planiferio distorsiona un poco, pero básicamente sí fue una tormenta que se cumplió tal cual. Es decir, el pronóstico se cumplió. ¿Perdón? Quiero insistir, no salgas de esa imagen. Fíjense abajo a la derecha cómo las flechas se vuelven amarillas, verdes y rojas, azules, ¿no? Hasta que se va a convertir en el centro de la baja presión en cero, ¿no? Es el mismo efecto del huracán, del ojo del huracán, ¿no? En el centro, pues la presión cae un montón y el viento es casi cero, pero tienes un cuadrante, en este caso el cuadrante noroeste, ¿no? Que produce este gran campo de viento, ¿no? Que es el responsable de generar este tremendo oleaje, ¿no? Sí, en verdad es una maravilla esta herramienta, Gonzalo, porque hace 20 o 25 años
nuestros pescadores morían, porque no Sí, teníamos estas claro. cosas, ¿no? Y ahora se anticipa esto. Claro, esta crecida llegó violentamente, ¿no? Fue muy, muy, muy grande. Aquí podemos ver también otro dato. Lo que hemos visto anteriormente es un satélite que se llama escatómetro, que lee la velocidad de los vientos a nivel de la superficie del mar. Este es otro satélite que mide la altura de los tumbos. Tiene un altímetro. Y vemos que pasó, acá vemos los pases, un pase, después hizo otro pase, no llegó a pasar exactamente en el ojo de la tormenta, pero sí tuvo mediciones de hasta 50 pies de altura, ¿no? Que es bastante raro. 15 metros. Sí, sí, es bastante raro ver tumbos en el Pacífico Sur de esa dimensión, ¿no? Normalmente una crecida de invierno genera 40 pies de altura, ¿no? La verdad que excedió, ¿no? Llegó hasta 50 pies de altura en el ojo de la tormenta. Y vemos también la dirección, ¿no? Acá vemos la dirección que efectivamente se está yendo hacia Perú. La bajada de presión, también para hablar un poquito de la tormenta, finalmente es que el aire se apoya menos en la superficie, o de otra manera succiona la superficie, ¿no? Entonces, la altura es mayor en el centro de la baja presión, ¿no es cierto?, en detrimento de las áreas, ¿no?, que los circundan, ¿no? Interesante. Sí. Sí. Es el mismo Y, fenómeno que el huracán, el mismo fenómeno. claro, aquí podemos ver que la lectura del satélite es básicamente la dirección que va a tomar la ola, o sea, esta curva, porque lo que estamos viendo es un planiferio y en verdad la Tierra es una esfera. Entonces, esta es la dirección, esta es la línea recta, la vemos curva acá, pero es la línea recta que hacen las olas con dirección a Perú. Entonces, por eso es importante ver el globo terráqueo, porque a veces piensa uno que la principal energía viene para acá, y no, se va para Perú. Sí, me han preguntado también cuál es el mejor modelo de provisión de olas. Hay muchos, ¿no? Tienes el Boy Weather, Surfline y el Magic Seaweed, y hay otros más. De mi experiencia, creo lo más importante es el feedback y la interacción que tienes con el modelo. Es importante ver el modelo y después ver qué pasó. Verlo con una crecida, de un tamaño, de una dirección, verlo con otra crecida, y empiezas a afinar y a calibrar qué significa, por ejemplo, pues, como pongo aquí, 15 pies, una crecida de 15 pies con 16 segundos y dirección 210 grados. Entonces entiendes que, ¿no? Lo traduce y puedes decir, bueno, esta va a tener, pues, no sé, el pico alto va a estar de 5 a 7 metros, la herradura ¿no? de tal tamaño, la dirección es muy buena para la herradura, 210 grados es muy buena dirección. Y puedes empezar ya a calibrar y comparar de otras tormentas también anteriores y ya sacar tu línea de qué tamaño de ola va a haber en cada playa, ¿no? Bueno, ningún modelo es perfecto. Surfline yo ya veo básicamente en qué cosas falla, especialmente en unas tormentas del sur, ¿no? Le falta calibrar un poco. Y no hay dos tormentas iguales. Hay muchas variables que afectan el oleaje, ¿no? La ubicación, el tamaño, la duración, la intensidad, ¿no? Pero, en mi opinión, este modelo de Surfline, que se llama Lola Classic, es el mejor. Lo uso yo desde hace más de 20 años. Y la verdad, es muy bueno. O sea, coincide, no sé si el 95 o 98% de los casos, y lo tengo bien calibrado. Este es un fenómeno también interesante de cómo las olas mueven arena, ¿no? Cuando el suelo o el oleaje llega a una playa en forma angulada, empieza a mover arena, ¿no? Porque aquí, como vemos en este dibujito, la ola llega, recoge arena y la vuelve a tirar un poco más hacia el norte, por ejemplo, ¿no? La vuelve a recoger, la vuelve a tirar, y se genera una corriente en la orilla por ejemplo, de sur a norte. Y eso es lo que sucede cuando entra un oleaje sur, se genera esa corriente en la orilla que empieza a trasladar arena, como una faja transportadora. Entonces, la arena empieza a avanzar. Entonces la arena entra a la chira, pero así como entra a la chira, también sale arena, que se va hasta la herradura. La arena que entra, también hay una parte de arena que sale de la herradura y se va hacia la Costa Verde. Entonces, esto es lo que teníamos hasta antes del año 83, hasta antes de la intervención de la herradura.
El oleaje angulado genera corriente, lo podemos ver en bahías, cuando un tablista va, por ejemplo, a una bahía y el sol es sur, hay más corriente, le cuesta más remar para llegar al point por este efecto, ¿no? Aquí podemos ver lo que sucedió con la herradura, ¿no? Este alcalde no hizo, pues, evidentemente ningún estudio de impacto ambiental, dinamitó el cerro, toda esa zona, que es más de casi 1 kilómetro, un poquito más, y tiró todas las piedras al mar. Entonces la arena que venía de Villa sigue avanzando, entra la chira perfectamente, sale la chira, y esa arena, ese sedimento que está flotando, encuentra aquí ya rocas y empieza a caerse. Y la siguiente ola ya no encuentra arena para levantar. Entonces se corta la faja transportadora y ya no entra arena en la herradura. Sin embargo, sí empieza a salir arena de la herradura hacia la Costa Verde. Y ese fue el efecto que generó la pérdida de esta linda playa, que tenía una canchota de arena, y no hay forma de recuperarla, porque, bueno, vimos el caso de la alcaldesa, que la llenó de arena muy bonito, y bueno, yo la verdad que vi que el siguiente fin de semana entraba una crecida muy grande, y con marea alta dije, pucha, se la va a llevar toda. Bueno, me equivoqué, se llevó el 75% de la arena en una crecida, ¿no? Entonces, aquí la única forma de arreglar la herradura es, habría que sacar todas las piedras en todo ese 1,5 kilómetros que hay entre la chira y la herradura para que se restablezca esa faja transportadora de arena y la herradura vuelva a recuperar su arena. Es un costo, digamos, imposible, ¿no? O sea, millones de dólares para hacer esto. O sea, no, en la herradura no le encuentro solución, la verdad. Y ese es un mensaje importante de que debemos cuidar nuestro mar y nuestras playas, ¿no? Y las olas también, porque son muy difíciles de recuperar una vez que se han intervenido mal. En el caso de la herradura lo podemos ver, que el objetivo era traer una playa más, recuperar una playa que estaba un poco escondida, que era la Chira, y tener 2 playas. Y al final lo que pasó fue malograron la playa y nunca se llevó a la otra playa. Fue un desastre. Entonces es importante que nosotros tengamos esta conciencia. En el caso de las olas y las playas, en verdad es un fenómeno que se genera en millones de años. O sea, el fondo de la herradura, el fondo de Chicama, el fondo de muchas playas ha tomado muchos años para que tomen esa perfección y las olas pues revienten de una forma muy alineada, muy perfecta. Basta una intervención para que se malogre la playa y la verdad perdamos una ola increíble, ¿no? En la herradura, por suerte, ha logrado sobrevivir a la intervención. No es tan buena como antes, pero está poco a poco recuperando su forma y su potencia, ¿no? Bueno, vamos a las preguntas. Abraham, ¿no? Deben haber Sí, varias preguntas, no sé cuántas hay. hay varias preguntas, voy a No sé, dar lectura a algunas de ellas. Eh, Me aclaran que cuando yo daba el ejemplo del huracán, debí referirme a un ciclón y no a un huracán, porque efectivamente los ciclones tropicales tienen distintos nombres según los de océanos. ubicación. Así es. En el Pacífico Norte, en el caso de América, se llaman huracán, se llaman ciclones, en el Pacífico Sur y en el Pacífico Occidental. Se llaman, bueno, huracanes en el Atlántico, también se llaman ciclones, se llaman tifones, perdón, en el Pacífico Occidental. Claro. Y en el En Índico, Filipinas es tifón, claro. y en el Índico se llaman ciclones, ¿no? Hemos tenido un ciclón tropical, uno reconocido como tal en el Atlántico Sur, frente a Brasil, ¿no? Que es un evento muy raro, ¿no? Obviamente, en el caso peruano es imposible porque no tenemos las temperaturas superficiales del mar requeridas, ¿no? Normalmente 28 grados, ¿no? Varias preguntas. A ver, vamos a empezar con las primeras. Bueno, hay algunos comentarios sobre la Sí, o presentación. miremos las más interesantes de repente, ¿no? ¿Por qué fue tan destructivo en Chile el tsunami? Deberíamos tener el Tsunami Pacific Warning Center, es un link.
Sí, bueno, la razón de la destructividad de un tsunami tiene que ver con el origen del punto de inicio, ¿no? O sea, si el rompimiento de la corteza se produce frente a la costa de Lima, vamos a tener el tsunami más fuerte en la costa de Lima que en el resto del Pacífico, ¿no? Justo comentaba con Gonzalo esta experiencia personal mía en el año 80 y, perdón, en el año 74, yo tenía 13 años, el 3 de octubre de 1974, alrededor de las 9 de la mañana, tuvimos un tremendo terremoto de 8 grados en la costa, un poco al sur de Lima, y yo vivía en un edificio frente al Parque Salazar, no había nada de lo que hay ahora, ni narcomán, ni nada, había un solo edificio. Nos mudamos en el año 68 y me acuerdo haber bajado al malecón y toda la bahía de Miraflores estaba seca, ¿no? Seca, es decir, bueno, estaba barrosa, ¿no? Pero el mar se había retirado una cantidad considerable, ¿no? Hay toda una historia ahí de Felipe Pomar corriendo la ola del tsunami en el sur que yo la verdad que no la conozco, ¿no? Algunos otros comentarios sobre la fuerza de lo que ya se ha hablado. ¿Cómo se calcula a la velocidad a la que uno se desplaza en la ola al momento de correrla en una tabla o en un kayak? Sí, ahí la velocidad de la ola depende del fondo. O sea, la ola de pico alto, por ejemplo, es la más rápida de todas, porque una ola revienta o se vuelve inestable, está a punto de reventar, cuando pasa por un fondo que es equivalente a 1.3 veces su tamaño. Es decir, por ejemplo, una ola de 1 metro puede reventar o empezar a reventar en un fondo de 1.3 metros. Ahora, cómo revienta la ola depende también de la inclinación de la pendiente de la misma. Es decir, por ejemplo, una ola como la de Costa Verde, que es una ola donde la superficie es bastante plana, o sea, la ola lentamente empieza a acercarse a ese nivel de reventazón, que es 1.3 veces su tamaño, y empieza a chispear, ¿no? Empieza a reventar sin tubo, ¿no? Empieza a reventar por la parte de arriba, y después va rompiendo lentamente a medida que va encontrando más fondo, ¿no? Cuando la pendiente de la playa es un poco más inclinada, la ola empieza a madurar y rápidamente encuentra muy poco fondo y revienta en forma de tubo, ¿no? Violentamente. Pero cuando ya es demasiado inclinada la pendiente, tenemos el efecto que hay, por ejemplo, en la playa del Silencio, ¿no? Que la ola se acerca a la orilla, empieza a madurar, pero ya no le queda más agua para seguir avanzando y se estrella el tumbo contra la arena, ¿no? Entonces es la pendiente la que da la forma como revienta la ola en la playa. De acuerdo. Hay una pregunta sobre y las páginas como Surfline, MSW, etcétera, ¿de dónde sacan su data? ¿Es abierta al público? Gracias. Todos los modelos, y ahí sí, esta es la especialidad de donde nosotros trabajamos, todos los modelos, que son muchos, recogemos la data de un mismo sitio, ¿no? Todos los aeropuertos del mundo, todas las estaciones meteorológicas del mundo, tenemos unas horas que respetar para enviar nuestras observaciones de superficie, nuestros sondajes en la atmósfera, nuestras boyas, y todo esto se integra en un sistema universal de datos, ¿no? Se recogen los datos de una hora determinada, generalmente la 00Z, la 00 GMT, tiempo de Greenwich, tiempo Zulu, Z, y se inicializan los modelos, ¿no? Todos los modelos de olas, los modelos de viento, los modelos, en general los grandes modelos son modelos de todo, ¿no? Entonces yo agarro una parte del modelo, me está prediciendo olas, me está prediciendo temperatura, me está prediciendo vientos, me está prediciendo lluvias, todas son variables que salen de los grandes modelos y uno puede, digamos, compartimentalizar los resultados y producir modelos para determinadas variables con mucho más calidad, ¿no? Eso entiendo que hacen muchas webs, ¿no? Y estos modelos van perfeccionándose en el tiempo, mejorando sus ecuaciones, teniendo más data de input de entrada y con computadoras que van corriendo, digamos, lo van corriendo con mayor frecuencia, ¿no? Mientras más data, mejor resultado. En la coyuntura actual COVID, muchos de nuestros aeropuertos están dejando de enviar data
en particular en el caso de Sudamérica ahorita es terrible, y no tenemos datos, entonces estamos perdiendo calidad de data de superficie, ¿no? Todas las estaciones automáticas de Cenami también, varias han quedado fuera de línea, ¿no? Entonces, esperemos pues que cuando esta situación se normalice también tengamos mejor calidad. La data en general es pública, cualquiera puede acceder. Los modelos, dependiendo de quién los corra, cobrarán o no por su servicio. Gonzalo, Carlos, Acá hay una pregunta interesante que es, ¿qué determina la dirección de una crecida? sí. El viento. En verdad, la dirección de una crecida depende de dónde es el origen de la tormenta y dónde es la playa a la cual va a llegar. Ese es básicamente el ángulo o los grados con los cuales debe medirse la dirección de un oleaje. Sin embargo, la ola, cuando empieza a llegar a la orilla, empieza también a curvarse un poco, ¿no? Empieza a sentir el fondo, digamos, por ejemplo, en el caso de Sangayán, ves que tienes un oleaje sur, pero la ola, en verdad, cuando ya está en la zona de reventazón, es una ola que viene del este. Entonces, por el fenómeno de la isla, ha podido dar todo un giro. Entonces, es importante también ver qué otras cosas afectan la ola para saber cómo le cae una playa. Pero básicamente las bahías, por ejemplo, las bahías en el Perú reciben mejor los oleajes del oeste, ¿no? Porque entra mejor y entra con más lomo la ola, ¿no? En la herradura también podemos ver que las crecidas, por ejemplo, del sur, entra una ola muy grande en el point y después ya la ola pierde tamaño muy rápidamente. Cuando la ola es oeste, tiene más oeste, viene con más lomo, con más pared y digamos, es mucho mejor para un tablista, ¿no? Y cuando tenemos perturbaciones del norte, Gonzalo. Sí, el norte, por ejemplo, es la verdad un fenómeno bastante particular, ¿no? Aquí quiero aumentar el efecto de las corrientes en las olas, ¿no? Porque también había una pregunta de qué factores afectan a un suelte, ¿no? Digamos, ya está llegando la crecida, ya está en camino, ¿qué podría fallar, ¿no? Si ya está en camino. Y en verdad sí pueden fallar ciertas cosas, ¿no? Si es que esa tormenta, o esas olas que salieron de la tormenta, vienen hacia nuestras costas, y en el camino no encuentran otra tormenta, perfecto, no hay ningún problema, check. De ahí, las corrientes pueden afectar bastante a una crecida, ¿no? Por ejemplo, el caso de Panic Point, es una ola en Cabo Blanco, que recibe muy bien los oleajes del suroeste, y en oleajes muy consistentes, donde la herradura está de 3 metros, y digamos por lo oeste de la crecida, Panic Point debería estar igual, y con 6 olas por racha, llegas, encuentras el mar azul, y hay 1 o 2 olas, y de 1,5 metros, 1,80 m. Y no se sabe qué pasó. Entonces, el color azul, por ejemplo, en la costa norte, es sinónimo de una corriente fuerte del norte. Y cuando tienes corriente sur, el agua es más verde. Entonces, las corrientes también facilitan el ingreso de las olas, como también afectan, si es que la corriente es en dirección contraria, afecta mucho el oleaje, no solo el tamaño de la ola, sino también el número de olas por set. O sea, puede afectar bastante la crecida y en verdad te puedes, como lo dicen los tablets, te puedes quemar, ¿no? De que, pucha, era la crecida del año y ¿qué pasó? No se sabe qué pasó. Bueno, eso pasó, pues. Entró una corriente, y a veces la corriente está un poco más en alta mar, ¿no? No se ve tanto en la orilla necesariamente. Pero hay que ver los colores del mar como para tener una idea de qué está predominando. ¿Cuál es tu experiencia con relación al color del mar y el oleaje? Bueno, en este caso te explico el caso. A mí me gusta, con un poquito de norte, me gusta la ola de Panic Point porque tiene un color azul, apenas pierde tamaño la ola, pero se ve increíble, ¿no? Cuando tienes el oleaje, digamos, también del oeste, pero la corriente sur, el sedimento más pequeño sigue flotando y la ola pues, puede tener como un color verdoso, o en Chicama, por los vientos, cae mucho polvo en el mar y la ola es media marrón, verdosa, ¿no? Entonces, hay muchos factores que pueden afectar el plancton también, el color de la ola, ¿no? Y cuando tenemos temporada de lluvias, por ejemplo, en el verano, y tenemos los ríos muy cargados, ¿cómo te afecta la actividad deportiva? Porque el mar se llena de sedimentos en Sí, suspensión. sí, pero digamos, los sedimentos no viajan mucho, ¿no? ¿Ya?
lo que puede pasar es que si el mar se vea sucio, ¿no? Por ejemplo, si tienes el río Lurín que bota arena, no solo bota arena, sino bota Cochina. bolsas, botellas, sí, así es. Entonces, y la corriente sur se lo trae a Conchán, a Villa, y la verdad, pues, es una pena ver la playa tan sucia. Una de las preguntas, Gonzalo, tiene que ver con la gráfica que estamos viendo ahora, este proyecto tuyo. Sí, voy a explicar, este es el proyecto de San Marino. Estamos haciendo una marina en el kilómetro 210, muy cerca a Paracas, es la zona que explicamos, donde hay muy poco oleaje, que es un fenómeno muy, muy particular, porque como el oleaje viene del sur y se encuentra con la península de Paracas, con la isla Sangayán, con las islas Ballesta y las islas Chincha, la verdad, muy poca energía logra filtrar y llegar a esta costa, ¿no? Entonces tenemos una playa increíble, sin olas, ideal para una marina, eh, y además lo que comento de esta zona que también tiene sol 280 días al año. Entonces tienes un mar tranquilo que se empieza a calentar, no tiene el viento fuerte Paracas que hace que se muevan el mar y la temperatura se enfríe. Aquí tienes un mar que recibe el sol muy fuerte en el día, en la tarde sigue recibiendo sol y el viento no es lo suficientemente fuerte para mover el mar, para mover la superficie del mar. Entonces el mar retiene temperatura y por eso hemos visto en el verano temperaturas del mar de 28 grados, algo que como tú has comentado, Abraham, no ocurre creo que en Tumbes, ¿no? Así es. Allá bien al norte. Entonces tienes un fenómeno muy particular en esta zona, ¿no? Nosotros hemos tenido todo el cuidado de hacer todos los estudios de impacto ambiental para que, digamos, no tengamos ningún problema de erosión o digamos, que afecta a alguna playa. Estos espigones también les da una forma particular para hacerlo más, más natural. Este proyecto está en construcción. Desde la cuarentena está detenida la obra, pero vamos a reiniciar las obras ahora en junio. Ya hemos ingresado los expedientes para el permiso. En un año, de aquí a un año, o sea, de junio a junio del próximo año, ya van a estar los botes entrando a esta laguna interior. Ya la laguna interior está parcialmente excavada, ya se ve el agua en el interior. Y, digamos, un año más para que veamos las edificaciones, ¿no? Un proyecto que encanta, la verdad, es el sitio ideal. Paracas hemos visto pues, que la zona tiene 1000 cosas para hacer, y aquí sí tienes una playa donde bañarte, ¿no? Es una playa que sí puedes disfrutar, ¿no? En Paracas lo que le falta justamente es esa playa, esa arena donde puedas echarte y no estar en el hotel, pues, por ejemplo, en la piscina, ¿no? Y la playa solo es para mirar. Entonces, esta es una playa para bañarse, no tiene, ahí han hecho unas preguntas también de por qué no tiene malaguas, no tiene algas, no tiene rayas. Bueno, malaguas y rayas es por la temperatura, es un mar muy caliente, entonces no es el sitio ideal para estas especies. Y en el caso de las algas, como todo es fondo de arena, hemos hecho la batimetría, la arena se va hasta digamos, casi 4 kilómetros al fondo, hasta alta mar. No tiene las algas donde agarrar sus raíces, ¿no? Las algas se agarran pues, en fondos rocosos, y aquí tienes pura arena, entonces no tienes ninguna alga, entonces no tienes ninguno de esos problemas que tiene lamentablemente Paracas, pero, o sea, y podemos disfrutar del viento de Paracas porque sí llega un viento simpático como para hacer algunos deportes. No el viento tan fuerte de Paracas de las tardes, pero sí un viento para poder navegar. Y bueno, tienes una serie de islas, tienes las islas Chincha al frente, tienes las islas Ballesta, la isla Sangayán para ir a correr olas, o te vas a Paracas también a pasar el día, es una distancia razonable, en una lancha puedes estar en media hora en Paracas, a Sangayán puedes estar en unos 50 minutos, una hora máximo, ya estás en Sangayán, y navegando pues a Paracas deben ser un par de horas, ¿no? Más o menos. Es simpático como para ir a almorzar, y de ahí regresar, y ya te agarra el viento y regresas más rápido. Muy bien. Dos comentarios, y el segundo es una pregunta para ti, Gonzalo. Preguntan sobre Windy. Windy es una marca, ¿no? Y trabaja con dos modelos, SMWF, que es el modelo, el European Center for Modeling Weather and Forecast, es el centro de la Comunidad Europea para la predicción del tiempo y del clima, y GFS es el Global Forecast System, que es el modelo principal de la NOAA en Estados Unidos, ¿no?
Es muy prestigioso el modelo europeo, ¿no? Las soluciones europeas para alimentar los modelos, lo que vende Windy o cualquier otro, son realmente muy confiables, ¿no? Los utilizamos bastante, ¿no? Para previsión de vientos globales suelen ser mejores que el GFS, ¿no? Suelen ser mejores que el GFS. Y una pregunta para ti, Gonzalo, ¿cómo ves este suelo que se aproxima a las costas? Sí, podemos regresar a ver las proyecciones. Vamos a cambiar de pantalla, vamos a regresar al Storm Surf para ver un poco, vamos a avanzar la proyección. Estamos aquí, vamos a poner la proyección a... Este es el momento cero, ¿no? Aquí no es ninguna proyección, esto ya existe, y vamos a ver cómo la tormenta se empieza a formar, ¿no? Tenemos básicamente, esta por ejemplo aquí no pasa nada, los vientos van hacia el polo, o sea, no va a traer ninguna ola, y esta zona sí trae olas, tienes una crecida medianita aquí adelante que va a llegar, y tienes una un poco más grande. Sin embargo, todo este sistema está muy lejos de la costa peruana, no es la ubicación ideal. Cuando la ola tiene que viajar pues 8.000 kilómetros, pierde energía, ¿no? Lo ideal es que la tormenta esté más o menos por esta ubicación, ¿no? más cerca a nuestras costas, porque ahí la ola llega con mayor tamaño. Y aquí vemos nuevamente cómo empieza a agarrar energía. Nos interesa esta parte de la tormenta, esta otra parte no sirve para nada, digamos, en términos de olas, no conduce a nada. Esta sí tiene unos vientos interesantes, la proyección a 18 horas es esta de 50 nudos. Como la proyección es de muy corto plazo, es casi real. O sea, es muy raro que el modelo cambie en 24, 48 horas, que tenga un ajuste importante. Los ajustes importantes se dan a partir, digamos, de las 96 horas en adelante, ya es poco confiable el modelo, ¿no? Y aquí vemos lamentablemente que la tormenta empieza a perder energía, ¿no? Empieza a perder potencia, y ya los vientos son solo de 40, 45 nudos. Están apuntando en este caso más hacia Centroamérica que hacia Perú. Y al acercarse, digamos, aquí vemos que aquí ya tiene una dirección mejor para Perú, pero ya no es la potencia que estábamos buscando como tablistas, ¿no? Ya es una crecida ya medianita, nomás lo que queda es el saldo del suelo, ¿no? De lo que se va a generar, ¿no? Detrás tenemos otra que vemos como del Océano Índico. Esto es algo interesante. Cuando vemos el globo terráqueo, podemos ver que hay crecidas que pueden generarse en el Océano Índico y que la ola puede llegar a nuestras costas. Eso hay que verlo en un globo terráqueo. Para entenderlo vamos a pasar ahí en un momento. Aquí lo que tenemos es este sistema pegado a la costa. No sé si se ve el cursor, Abraham. Sí. Sí, claro, este es el que no queremos. Como tablistas no queremos este sistema, porque es el que lamentablemente arruga, llega con un suelo de bajo periodo, pone el mar medio movido, con malas condiciones. Entonces, no es no es lo que queremos, porque cuando lleguen las buenas olas también va a llegar este suelo secundario y va a mover un poco la cancha, como se dice, ¿no? Acá tenemos un sistema también muy potente que sale al sur de Nueva Zelanda y con dirección a Perú. Hasta ahí está bien. Ese está muy interesante, un poco lejano nada más. Ideal si hubiese estado unos 3.000 kilómetros más cerca, porque tiene swells de hasta, te diría, los swells más cercanos son alrededor de 4.000 kilómetros, y de ahí tienes los más lejanos en el hemisferio sur de más o menos 8.000, 9.000 kilómetros de distancia, que es bastante, ¿no? Los oleajes del norte van desde 13.000 kilómetros hasta alrededor de igual 8.000 kilómetros el más cercano. Entonces es mucha distancia para la ola, y la ola va perdiendo energía, porque una ola, piensen en una piscina, tienen ustedes una piedra, y los primeros círculos son más marcados, y a medida que la ola empieza a avanzar, se empieza a expandir, ¿no? Y empieza a estirarse el tumbo, mantiene el mismo periodo, pero ya el tumbo empieza a perder tamaño. Y eso es lo que sucede cuando las olas salen de la tormenta, empiezan a expandirse. Entonces la idea es que no viajen tanto.
tampoco es ideal que esté tan cerca de la tormenta, porque llegan los vientos fuertes con la misma, ¿no? Eso pasa en Hawái. Acá en Perú no suele pasar eso, sino que la cola de una tormenta empieza a generar unos vientos sur al final, y prácticamente las olas llegan también con ese sistema. Entonces la gente asocia que la crecida vino pues con mal clima, o que la crecida vino fea, y en verdad la crecida estaba perfecta. Lamentablemente entró otro sistema a último momento y malogró todo. Entonces, tenemos unas tormentas muy simpáticas, la proyección es buena, están un poco lejanas, o sea, no es una crecida tan grande, pero una crecida de invierno simpática, ¿no? Acá tenemos un sistema un poquito más cercano y más arriba, ¿no? Lo vemos en la latitud 50, pero vemos que no está apuntando a Perú, está apuntando más a Tahití. Y ya cuando gira, acá recién empieza a apuntar a Perú. Y vamos a ver qué sucede. Bueno, ya esa es la hora 180, que ya no se puede ver más. Pero vemos sí el anticiclón pues a toda máquina, que eso va a traer mal clima, estas olas que no son de bajo periodo, que son feas, que se mezclan con las buenas olas. Eso no es buena noticia. Y esta crecida la podemos ver en Surfline. No sé si no tengo abierto Surfline, pero básicamente tienes un par de sueles en camino, pero ninguno, digamos, grande, ¿no? Y cuando ven los pronósticos, probablemente, si son muy lejanos, si son más de 5 días, probablemente se empiecen a ajustar hacia abajo, ¿no? Nuevamente, la explicación de por qué empiezan bien las proyecciones de olas, ¿no? Cuando están digamos, a 10 días, a 8 días, se ve una tormenta increíble y después vemos que se desinfla. Y eso es lo que normalmente sucede, diría yo, en el 95% de los casos. Y es que normalmente los sistemas de vientos, los programas de vientos están hechos para proteger a las embarcaciones, entonces tienen que ponderar y ser optimistas desde el punto de vista del tablista de marcar un oleaje grande o más grande para que tomen las precauciones del caso las embarcaciones. Y después se empieza a corregir hacia abajo, ¿no? Te quería hacer un comentario respecto de las predicciones de largo plazo, ¿no? Y es ahí donde manda el modelo europeo. Por ejemplo, el GFS es malo determinando los vientos más allá de una semana, ¿no? La arquitectura del modelo europeo tiene mejor calidad, ¿no? Entonces, los modelos, hay varios, se caracterizan por sus sesgos, ¿no? Digamos, los pronosticadores tienden a utilizar determinados modelos para determinadas variables en determinados ámbitos geográficos, reconociendo las bondades que tienen para cada caso y las dificultades que tienen para cada otro caso, ¿no? Por ejemplo, para el estudio de los vientos alisios a nivel de la línea ecuatorial, para lo que es el niño o la niña, para las predicciones a 15 días de los vientos alisios, el modelo europeo es mucho más ajustado que el GPS americano, ¿no? El GPS americano tiende a exagerar los vientos del oeste, ¿no? Y el europeo es mucho más conservador y funciona mejor, ¿no? Entonces, ahí tiene que pasar lo mismo con los modelos de olas en algunos casos, ¿no? Yo no soy tan familiarizado con los modelos de olas como Gonzalo. Bueno, acá lo que explicaba es, justamente, aquí podemos ver en un globo terráqueo realmente cómo vienen las olas, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, aquí podemos ver que esta crecida que parecía que se apuntaba un poco más a Perú, se va más a Centroamérica. Entonces hay que ver los sistemas en un globo terráqueo para entenderlo mejor. ¿Puedes orientarlo con la Antártida, con el Polo Sur, ¿sí?, para que se vea que las tormentas son perpetuas? Sí, claro, van girando en este sentido, ¿no? Ahí vamos a ver que avanza, así es. Y lo interesante aquí es que, por ejemplo, aquí tenemos el límite entre el Océano Pacífico y el Océano Índico. Este es el Océano Índico. Entonces, una tormenta que está aquí en el Océano Índico tiene la capacidad de enviar olas a Perú. Claro que es una distancia enorme, ¿no? Estamos hablando de no sé, 13.000 kilómetros, de repente un poco más, sí. Pero una tormenta potente sí puede enviar olas a Perú desde el Océano Índico. Es algo que evidentemente un planiferio no lo ves, ¿no?
Sí. Después, algo interesante para los tablistas, por ejemplo, acá tenemos este sistema que es raro, ¿no? Es muy raro que el hemisferio norte esté prendido a estas alturas de mayo. Hay una tormenta chica, seguramente enviará un poquito de olas a Perú, está en la dirección, pero es un sistema pequeño y con vientos, bueno, los vientos no están mal, acá vemos que el viento son de 82 kilómetros por hora, lo podemos ver aquí. Eso es lo interesante de este modelo, que puedes hacerle zoom y ver un poco más en detalle la tormenta. Entonces aquí tienes vientos de 92 kilómetros por hora, o sea, tiene muy buenos vientos. Le falta un poquito de tamaño, pero muy probablemente esas olas lleguen a la costa norte de Perú, ¿no? Y bueno, de aquí puedes ver un poco el ángulo para Perú. Hay que entender bien el ángulo, porque en el planiferio parece que hay olas que están en el Golfo, van a entrar esas olas van a llegar a Perú, y no hay ángulo. Entonces cuando ya la tormenta se mete mucho al Golfo, ya no tiene ángulo para llegar a Perú y esas olas no van a llegar. Entonces tiene que dar más o menos el límite seguro digamos, para un tablista que quiere viajar es 150, latitud 150, perdón, latitud 50, Longitud oeste. perdón, y longitud 150 oeste y latitud 50, que es más o menos por aquí. De ahí para arriba hay un riesgo de que el oleaje no entre, porque ya no hay ángulo para Perú, ¿no? Aquí podemos hablar un poco de cómo está la situación ahora en Perú. Me extraña, por ejemplo, Abraham, que haya muy poco viento acá, ¿no? Vemos, Bueno, o sea, ¿ese es nivel superficial? sí, es nivel superficial, correcto. Pongo 850. A ver, vamos a ver. Claro, ahí veo la corriente norte, el viento norte que tú mencionas, ¿no? Sí. Claro, eso es lo que está impidiendo que el anticiclón de alguna manera siga potente. Hoy día hemos tenido 22.2 de máxima en Lima, en el aeropuerto, ayer 18.8, 2 grados de anomalía hoy, producto del transporte de aire caliente que llega hacia las capas más bajas de la atmósfera, no a la superficie, ¿no? Viento norte de superficie a ese nivel no tendremos, salvo que haya pues un niño costero. Pero bueno, esto está afectando casi 1.500 metros de espesor de la atmósfera, y el sondaje de Lima en la mañana en el aeropuerto de 700 hasta 2.000 metros eran nortes, ¿no? Entonces, claro. Y el anticiclón está un poco lejos, ahora se va a acercar y la próxima semana sí nos va a dar luz. Sí, aquí tenemos un viento norte de hasta 26 kilómetros por hora, ¿no? Sí, sí. Interesante. En toda la costa. Mira sí. La costa central. Sí, sí, pero no es a nivel de superficie, ¿no? No. 850 milibares es la altura a la que esa presión se establece, que son 750 metros hasta 2.000 metros. Bueno, generalmente es mil y pico metros, ¿no? ¿Por qué trabajamos en 850 milibares? Porque esa es la presión o sea, esa es la presión más alta que un satélite geoestacionario que está mapeando los mapas de la Tierra puede distinguir el traslado del viento, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos niveles bajos, ¿no? Hay otros satélites para superficie, pero cuando hacemos un análisis de vientos de bajos, medios y altos niveles, en los que dividimos la atmósfera, 200 milibares arriba, que es la altura a la que vuela un avión, 500 milibares, que es más o menos unos 5.000 y pico metros, que es a la altura donde se transporta la humedad para las lluvias, y 850 es el que define, por ejemplo, la temperatura superficial del mar, ¿no? Si tenemos constantemente norte, deberíamos estar viendo ingresar agua caliente hacia la costa, ¿no? Ahora, no obstante, en estos tiempos sí se da un balance entre la acción del anticiclón, que como tú bien explicabas, no tiene un efecto de generar corriente, sino básicamente de alterar la superficie, ¿no? Pero cuando tenemos viento sostenido del norte, sí hay un arrastre también de vientos de masa superficial cálida, ¿no? De hecho, es el mecanismo de transporte de agua caliente cuando tenemos días de calentamiento importante en la costa peruana en el verano, es generalmente acompañado de vientos de 850 del norte, que duran 3, 4, 5 días, ¿no? A veces más. Acá me preguntan sobre Redondo, ¿no? Redondo era una playa de arena y ahora es de piedras, ¿no? Si eso tiene que ver un poco con lo que pasó en la herradura, y sí, pues efectivamente
La arena en la Costa Verde viene desde la faja transportadora, desde Villa, ¿no? Desde Villa entra la arena y se sigue moviendo arena. No es que no entre arena, pero entra poca arena, ¿no? O sea, no entra mucha arena. Ya se está, no sé, trabajando al 80 al 20% de esa faja transportadora. Ya no trae la cantidad de arena que traía antes. Trae muy limitada arena. Entonces sigue entrando arena a la herradura, pero muy, muy poca. ¿Qué No, impacto tendría, Gonzalo, una marina en la Costa Verde como la que pensaban hacer con un espigón de 500 metros para cruceros? sí, depende de la ubicación, ¿no? Eh, sí, he visto un proyecto, estaba en la bajada, Magdalena. sí, en Magdalena. Ah, el de Magdalena está más metido. Eh, para las zonas que se corren en la Costa Verde, creo que muy poco, ¿ah? O sea, si está a una distancia prudente y si, bueno, no genera una contraola, porque también hay que ver cómo se hace ese espigón, si genera una contraola, puede ser que esa también empiece a moverse hacia el lado digamos, Punta Roquitas, etcétera, puede generar algún movimiento, alguna alteración, ¿no? Pero el proyecto bien hecho, yo creo que no debería generar ningún problema, y si está a una distancia prudente, esa playa es de piedras, también no va a tener mayor problemas de erosión. Yo creo que con todos los estudios de impacto podría hacerse, ¿no? Hay que hacer un montón de estudios, ¿no? La batimetría también, eh, Pero las crecidas impacta. del norte, sí, las crecidas del norte Mira Salaberry. sí, sí, no, Bien, Salaverry es un caso increíble, ¿no? sí, pues. Que un espigón puesto en una playa muy brava, o sea, es diferente el transporte de sedimento que tiene una playa como Conchán o Villa, que una playa, pues, digamos, más mansa, ¿no? Una playa mansa. La faja transportadora es en toda la zona de la rompiente. Entonces, si la ola revienta 100 metros adentro digamos, y la orilla está a 100 metros, o sea, hay 100 metros de faja transportadora moviendo arena. Y cada ola mueve un montón de granos de arena, ¿no? Y tienes, al día hay 7.000 olas. Entonces, es una producción que no para. Entonces, cuando ves en Google Earth el muelle de Salaberry, te das cuenta toda la arena que ha retenido y el muelle ya ha capturado 1 kilómetro de arena. O sea, ha ido creciendo la arena o estancándose. Totalmente Y, sedimentado. y si sigues extendiendo el espigón, lo que vas a hacer es seguir reteniendo arena. Y esa arena era la arena que corría como faja transportadora y iba a Las Delicias, a toda esta zona de Trujillo, que hoy está pelada. Entonces el impacto en este caso ha sido a 6 kilómetros. Ha tenido impacto estos espigones. O sea, ahí evidentemente no se hizo un estudio correcto, ¿no? En el caso de San Marino hemos hecho los estudios de sedimentos. No hay, digamos, traslado de sedimento. Es una zona bastante estable, en el sentido que no tiene muchas corrientes, y también la ola es tan pequeña que mueve muy poca arena, ¿no? Entonces no va a tener el efecto que tienen los espigones en playas, pues, con oleaje grande, ¿no? Que es el caso de Salaverry. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos? Bueno, hay bastantes preguntas, pero vamos a escoger ya, porque ya estamos ya 1 hora y media. Yo creo que ya la gente se ha llevado una buena información. Preguntan si puede, si hay algún lugar donde se puede recoger la presentación, Gonzalo. Sí, vamos a publicar el video. Esto probablemente sea de mañana, de estar listo, en la tarde. Todos los que se han inscrito van a recibir el link. Y bueno, cualquier consulta sobre, por ejemplo, alguna página web, etcétera, encantado, ¿no? de recibirla. Creo que eso sería todo, Abraham, me Sí, parece. sí, sí, Sí. te Te agradecemos. agradezco, mi hermano, a ti te agradezco muchísimo No, por favor, yo creo que por la presentación y por participar. La verdad, creo que tú deberíamos eres el hacer esto maestro. más a menudo. Sí, sí, creo que se ha quedado en el tintero bastante información. He Sí. tratado de resumir algunos efectos de las olas. Este es un fenómeno muy complejo, hay mucha información.
pero creo que ha sido simpático compartir un poco de conocimiento, el tuyo especialmente, Abraham, y algo de olas a través de mi experiencia. Quiero agradecerles a todos en nombre de San Marino el haber estado con nosotros. He visto una gran cantidad de participantes y la verdad una cantidad de preguntas, hay 100 preguntas, la verdad nos ha desbordado. Hemos tratado de contestar las más, digamos, las más interesantes, por decirlo de una manera. Nuevamente, muchas gracias a todos y que les vaya muy bien. Gracias nuevamente, Abraham. Hasta la próxima. Gracias en nombre de San Marino a todos. Gracias. Chao. Nos vemos.